Hola. Hace más de un mes empezamos a hacer algunos videos en el que hablamos de los supers de Los Increíbles, y por el buen recibimiento de los videos, el jefe pidió sacar este especial en el que recopilamos todos los videos de supers. Por si te da pereza buscarlos, aquí está. La historia de todos los supers de Los Increíbles. Tiene que haber mucho daño colateral. Hay muchos villanos y hay muchas acciones de villanos ocurriendo todo el tiempo. Parte de mi trabajo es poner prioridades. Gamma Jack, también conocido como Hansen Jack, fue uno de los supers más poderosos de la era dorada en Los Increíbles. Su habilidad principal era generar explosiones de radiación capaces de incapacitar o desintegrar objetivos a un rango de hasta 100 metros. También podía volar impulsado por esta misma energía, dejando tras de sí una estela verde inconfundible. Con un índice de amenaza de 7.9, era considerado uno de los héroes más formidables, solo detrás de Mr. Increíble. No obstante, su personalidad lo convirtió en un caso complejo. Narcisista, egocéntrico y convencido de la superioridad de los supers, fue vigilado estrechamente por la Agencia Nacional de Supers. Pese a sus defectos, Gamma Jack fue un combatiente decisivo, logró destruir al Omnidroid 5, demostrando su enorme poder. Sin embargo, la evolución de la máquina lo superó. Durante la Operación Cronos, Gamma Jack cayó en combate contra el Omnidroid 6, sellando su destino como otro héroe víctima del plan de Síndrome. No one will be. La historia de Sidewave. Sidewave fue una superpoderosa y contradictoria de la era dorada de los héroes en Los Increíbles. Descubrió sus habilidades psíquicas durante la secundaria y, ligada a las Fantasmics, aplicó esos poderes con fines personales, desde manipular el amor ajeno hasta interferir voluntades, incluso reservando la posesión mental para sus propios caprichos. Su repertorio incluía ondas mentales, parálisis temporal, posesión corporal, telequinesis, control del pensamiento y ciertas dotes de clarividencia. Sin embargo, ante mecanismos insensibles como los Omnidroid, sus habilidades eran inútiles. Los androides carecían de mente que manipular. Su índice de amenaza era bajo, solo 1.6, reflejo de esa limitación práctica. Durante la Operación Cronos, la máquina Omnidroid la superó y desaparecería sin que se encontrara su cuerpo, como otra super más del plan de Síndrome. Hablemos de Universal Man. Universal Man fue uno de los supers más enigmáticos de la época dorada. Sin alias ni identidad secreta, entregó toda su vida al heroísmo, impulsado no por el deber, sino por un anhelo de propósito y baja autoestima. Su poder era aterrador y primigenio, manipular su propia densidad a nivel atómico, volverse desde sutil como el gas hasta denso como un agujero negro. Podía volar y volverse indestructible, pero existía el peligro latente de convertirse en algo más oscuro, cuya fuerza podría devastar sin control. En la sombra de Operación Cronos, Universal Man fue el primer super sacrificado en el experimento macabro de Síndrome. Se enfrentó al Omnidroid VX1, la primera manifestación de la creación maldita, y fue aplastado sin piedad. Antes de que pudiera siquiera activar su defensa molecular, su existencia se extinguió, borrada en un rugido mecánico que marcó el calendario heroico con su muerte. La mayoría de los superhéroes tiene el alter ego para poder llevar una vida a la que llaman normal. Yo decidí no hacerlo. No entiendo por qué me molestan tanto por no tener un alter ego. Porque digo, se supone que sea un secreto, nadie debe saberlo. Así que, ¿para qué? La historia de Everseer. Everseer, líder de los Fantasmics, poseía habilidades psíquicas excepcionales, telepatía, clarividencia, visión microscópica y telescópica, y control mental. Su mente era un laberinto de percepciones, capaz de anticipar eventos y leer pensamientos, lo que lo convertía en un estratega formidable. Sin embargo, su obsesión por el orden y el control lo llevó a una existencia solitaria, evitando el contacto físico y compartiendo una práctica terapéutica con Cicebo. Su vida, meticulosamente ordenada, se desmoronó cuando fue incluido en la Operación Cronos de Síndrome. En un giro macabro del destino, Everseer fue derrotado por el Omnidroid VX1 durante las sesiones de entrenamiento. La máquina, diseñada para exterminar a los supers, no solo destruyó su cuerpo, sino que también silenció su mente, apagando la luz de su visión psíquica para siempre.
La muerte de Macroburst. En las sombras de un mundo donde los superhéroes fueron olvidados, Macroburst, un joven prodigio de los fantasmicos, irrumpió como un torbellino de poder y misterio. Su habilidad para generar ráfagas de viento de alta velocidad no solo le permitía volar, sino también transportar a sus compañeros con la furia de una tempestad desatada. Su personalidad, marcada por una obsesión casi vanidosa por mantener su cabello impecable frente al caos de sus propios vientos, escondía una lucha interna contra la claustrofobia que lo atormentaba en silencio. Apodado The Kid por su mentor Berserker, Macroburst brilló al derrotar al Omnidroid V-X1, un logro que elevó su leyenda. Sin embargo, su destino fue trágico. El Omnidroid V-X2 acabó con él y gracias al usuario Dom, podemos saber más ofensivas cómo fue que terminó este super. La historia de Phalange. Phalange era un superhéroe cuya identidad civil era cantante de ópera. Su poder principal era emitir potentes campos sónicos con la voz, capaces de desintegrar o incapacitar. Tenía una resistencia física notable, lo que lo hacía más difícil de herir. Sin embargo, su principal debilidad era padecer laringitis, lo que inutilizaba totalmente sus habilidades. Además, era vulnerable ante retroalimentaciones sónicas que podían desestabilizarlo. Su personalidad era abiertamente egoísta y exigente de respeto, lo que le valió rechazo no solo del público, sino también de otros supers. Fue parte del equipo Los Tremendos 3, pero lo dejó por sentir que el grupo era de Telescopio. Presentó públicamente un John del de superhéroe, un intento de marca personal que terminó siendo más motivo de burla que de admiración. Durante la Operación Kronos, Phalange fue seleccionado como un objetivo. Su índice de amenaza fue calificado como 4.7. En las pruebas controladas del Omnidroid, fue asesinado por la versión V-X2 de la máquina, hundiendo así la voz de Phalange y su ego para siempre. La muerte de Blastone. Blastone era una superheroína poderosa con habilidades centradas en la piroquinesis, podía lanzar explosiones de fuego semejantes a fuegos artificiales letales, controlar y resistir el calor extremo, volar utilizando corrientes de aire caliente y moverse con agilidad superior. Su temperamento explosivo y carácter independiente la hicieron difícil de controlar, lo que llevó a que la Agencia Nacional de Supers la vigilara de cerca, ya que era impulsiva, imprevisible y hablaba tan rápido que apenas se le entendía. A pesar de recluirla inicialmente por un pasado delictivo, logró integrarse en el equipo Beta Force, pero su impaciencia y rebeldía la llevaron a desertar y volver a sus antiguos patrones, lo que terminó con su derrota y captura. Finalmente, fue una de las supers llamadas por síndrome en su Operación Kronos. Blastone fue eliminada sin piedad por el Omnidroid V-X2 durante las pruebas, y su calificación de amenaza fue de 5.5, no lo suficientemente alta para escapar de la furia mecánica. Ya, lo siento. Ya sé qué es lo que pasó. Se me olvida en qué dimensión estoy. Perdón. ¿En qué dimensión estoy? La muerte de Dynagai. Dynagai fue uno de los supers más reconocidos de la Era Dorada. Sus poderes estaban basados en la manipulación de energía explosiva, lo que le permitía generar detonaciones controladas y con gran precisión contra sus enemigos. También poseía fuerza mejorada y una resistencia notable, que lo convertían en un combatiente versátil en cualquier situación. Era popular, carismático y un referente para otros héroes, incluso Frozono llegó a mencionar su estilo como inspiración. Sin embargo, su personalidad tenía un rasgo marcado de orgullo, se consideraba insustituible y, en ocasiones, confiaba demasiado en sus propias habilidades. La fama de Dynagai terminó abruptamente en un episodio trágico. Fue asesinado por su propia capa, diseñada por la modista Edna Mode, cuando ésta se atoró en el motor de un avión a reacción durante una misión. Su muerte no solo selló su destino, sino que dio origen a la política tajante de Edna contra el uso de capas en trajes de supers. A la Dynagai. Ay, él tenía un gran diseño. La capa y las botas. ¡Capas no! ¿Qué no es mi decisión? ¡Nada más! ¡Ascensor Express! Dynagai se atasca al despegar. Salpicón succionado por un remolino. ¡Sin capa! La historia de Telescopio. Telescopio es el super del que tenemos más material, como en la película, como en escenas eliminadas, un superhéroe clave en Los Increíbles, cuyo nombre real era Simon J. Bledino. Abogado y activista por los derechos de los supers, se unió al mundo heroico gracias a Mr. Increíble, Frozone y Gamma Jack, quienes lo convencieron de adoptar su identidad.
Formó parte de los Terribles Tres tras la muerte de Danagai, pero el equipo se disolvió por conflictos. Asistió a la boda de Mr. Increíble y el Astiller, y tras la prohibición de Supers, luchó por revocar la ley, lo que lo expuso al plan de Síndrome. Sus poderes incluían disparar rayos láser concursivos desde los ojos, controlados por un casco con lentes, podía cortar metal o vehículos con precisión. Poseía resistencia sobrehumana para misiones prolongadas y un intelecto superior. Trágicamente, Telescopio murió durante la operación Cronos de Síndrome, asesinado por el Omnidroid VX5 tras destruir el modelo anterior. Antes de perecer, talló Cronos en una cueva con sus láseres, dejando una pista crucial que ayudó a Mr. Increíble a detener el plan genocida de Síndrome, convirtiéndolo en el único super que no murió en vano. Telescopio. Cronos. La triste historia de Testarrayo. Hola chicos, soy Testarrayo. No siempre fui un superhéroe, pero ahora lo soy. Y nunca me gradué. Testarroyo, un carismático superhéroe de los Increíbles, destacó como un pilar de la comunidad superheroica, conocido por su corazón noble y compromiso social. Como hombre gay, adoptó y crió a 5 hijos, demostrando su dedicación más allá del heroísmo, aunque su vida personal lo hacía blanco de críticas en una era menos tolerante. Su personalidad era vibrante y optimista, con un sentido del humor que lo hacía querido por sus compañeros. Sin embargo, su archivo NSA revela un lado impulsivo, su entusiasmo a veces lo llevaba a subestimar amenazas, confiando demasiado en sus poderes. Testarrayo era un líder natural, pero su exceso de confianza lo hacía vulnerable en situaciones críticas. Sus poderes le permitían manipular el clima, generando tormentas, relámpagos y vientos huracanados con precisión devastadora. Podía volar aprovechando corrientes de aire y tenía fuerza sobrehumana, lo que lo convertía en un combatiente formidable. Sin embargo, sus habilidades climáticas requerían concentración, y su eficacia disminuía en entornos cerrados o sin acceso al cielo. Trágicamente, Testarrayo murió cuando su capa se atoró en la aleta de un misil después de salvar a una mujer de un villano. La historia de Stratochica. Stratochica, la joven superhéroe soñadora de los Increíbles, era una adolescente que trabajaba para la NSA haciéndose pasar por estudiante de secundaria, amiga cercana de Mr. Increíble y el Astiller, asistiendo a la boda de estos mismos. Su carrera heroica comenzó temprano, combinando estudios con misiones de rescate aéreo. Su personalidad era profundamente altruista y distraída, voluntaria en el aviario del zoológico en su identidad secreta. Su archivo NSA la describe como una soñadora que siempre tenía la cabeza en las nubes. Sus poderes incluían vuelo subsónico para maniobras rápidas, superfuerza capaz de detener aviones en picada y la habilidad única de comunicarse con 10 especies de aves en 6 dialectos, lo que la convertía en una guardiana natural de los cielos. Trágicamente, el 23 de abril de 1957, Stratochica murió al rescatar un jet comercial de una caída mortal. Su capa se enredó en la turbina del motor, succionándola a una muerte instantánea, aunque tal vez, solo tal vez, murió en la operación Cronos, y que lo de la turbina del jet era una cortina de humo para cubrir su muerte real, y que en realidad fue vencida por un Omnidroid. Pero dime, ¿crees en esta teoría? Isobarico, un super que descubrió sus poderes en su trabajo como médico, un trabajo que lo mantenía insatisfecho, que buscaba una vida más emocionante. Al principio, se sentía como un simple observador en la comunidad de supers, luchando por reconocimiento, pero eventualmente ganó aceptación gracias a recomendaciones como la de Mr. Increíble y su contribución en la creación de la elasticleta para el Astiller. Su personalidad era compleja, infatuado con la superheroína Blaston, sufría un amor no correspondido y rivalizaba con Frozone por sus afectos, lo que generaba tensiones. Sus poderes giraban en torno a la manipulación atómica, permitiéndole reformar materia, crear portales para
para teletransportación, regenerar heridas y poseer resistencia sobrehumana con agilidad mejorada. Sin embargo, tenía límites, no podía crear o destruir materia, y al inicio solo sanaba heridas menores. Trágicamente, Isobariko murió a manos del Omnidroid V-X3 durante las pruebas de síndrome en la Operación Cronos, con una calificación de amenaza de 6.5. La historia de Apogeo. Apogeo, una superhéroe de los increíbles con un pasado nómada, comenzó su carrera en Arizona antes de mudarse a Los Ángeles para combatir el crimen. Allí, formó una amistad cercana con el astillero Blas Eston, con quienes pasaba tiempo libre. Posteriormente, se unió al equipo Los Terribles 3, tras la muerte de Danagai. Telescopio asumió el liderazgo, aunque el grupo se disolvió por conflictos internos. Su personalidad era pragmática y algo frustrada, valiente y dedicada al heroísmo, pero quejosa por las limitaciones de sus poderes solares, como se evidencia en su archivo NS, a donde critica que restringen sus horas de trabajo y la hacen sentir ridícula en misiones nocturnas. Sus poderes se centraban en el control gravitacional, permitiéndole manipular el peso y movimiento de objetos, levitar o suspender blancos en el aire, lanzarlos o aplastarlos con gestos. Viajaba por levitación solar y podía disparar ráfagas de energía gravitacional azulada, potenciados por un traje de membrana solar. Sus habilidades aumentaban al mediodía, pero dependían de la luz del sol, limitándolos de noche. Trágicamente, Apogeo murió durante las pruebas de la Operación Cronos, derrotada por el Omnidroid V-X4 al caer la noche, cuando sus poderes se debilitaron por la falta de sol, dejando su cuerpo vulnerable, siendo otra super despreciable que murió a manos de síndrome. Dinner and if something horrible happens, my power's not going on because the sun's not out, and so it can be frustrating at times. I'm done for. Hablemos de Hypershock. Hypershock, un superhéroe temperamental de los increíbles, fue uno de los primeros en enfrentar demandas después de Mr. Increíble tras destruir accidentalmente un monumento nacional al detener un autobús descontrolado en Municiber. Como parte de la Operación Cronos de Síndrome, recibió una calificación de amenaza de 7.5, el tercero más alto después de Mr. Increíble y Gamma Jack. Su personalidad era explosiva, conocido por su mal genio, rabia al volante y necesidad constante de elogios, además de una gran afición al alcohol, como se evidencia en archivos NS, a donde menciona curar resacas y expresa frustración agresiva hacia otros. Sus poderes incluían generar ondas sísmicas hasta 6 en la escala Richter con sus puños, causando disrupciones como terremotos, amplificadas por martillos sísmicos duales. También poseía vuelo mediante una mochila cohete de empuje vectorial, superfuerza comparable a otros supers y resistencia mejorada, aunque sus ondas eran ineficaces contra materiales no sólidos. Hypershock murió a manos del Omnidroid V-X4 durante las pruebas de síndrome, justo después de vencer al modelo anterior. ¿Y tú dime, crees que merecía morir? ¿Quién fue Stormy Sai? Stormy Sai era una estudiante graduada en química que equilibraba su heroísmo con el cuidado de su tío enfermo, demostrando un compromiso inquebrantable con la justicia en la era dorada de los supers. Su personalidad era multifacética, una chica excepcional y dedicada al trabajo heroico, pero sensible a las críticas, convirtiéndola en el blanco frecuente de bromas por la naturaleza inusual de sus poderes. Sus poderes giraban en torno a la absorción y emisión de vapores, actuando como una esponja química, absorbía y liberaba gases como dióxido de azufre para gas lacrimógeno tóxico, óxido nitroso para incapacitar con risas, sebofurano para inducir amnesia temporal o cloruro de hidrógeno corrosivo para derretir materiales. Volaba emitiendo helio para levitación y usaba lentes polarizadas de imagen sónica para navegación precisa, aunque su archivo Cronos erróneamente la describió con descargas eléctricas y ráfagas de viento. Trágicamente, Stormy Side pereció a manos del Omnidroid V-5 durante las pruebas de síndrome, un final brutal que resalta la vulnerabilidad de los héroes olvidados en el sombrío legado de los increíbles. ¿Quién era Metaman? Metaman,
conocido popularmente como el Superman de los Increíbles, conocido como el hombre con múltiples talentos, fue un invitado en la boda de Mr. Incredible y Elastigirl. Su archivo de audio en la NSA fue confiscado durante un ataque sorpresa de su archienemigo, Baron von Ruthless, lo que sugiere una carrera llena de conflictos intensos y misiones de alto riesgo. Operaba en la era dorada de los supers, destacando por su capacidad para adaptarse a diversas amenazas. Su personalidad era ambiciosa y confiada, impulsada por su vasto arsenal de poderes, aunque su baja indestructibilidad lo hacía vulnerable, como se nota en sus archivos NSA donde se menciona su revisión para liderazgo, indicando un deseo de ascender pero con riesgos subestimados. Sus poderes eran impresionantes y multifacéticos: vuelo, fuerza sobrehumana, visión de rayos X, grito sónico, teletransportación, manipulación magnética, invisibilidad parcial y comunicación con animales acuáticos, lo que lo convertía en un héroe todoterreno, aunque su durabilidad era notablemente baja. Trágicamente, Metaman murió el 11 de agosto de 1958 durante un rescate. Mientras levantaba un ascensor express de vuelta a su lugar, su capa se enredó en el marco de acero, causándole la muerte por mal funcionamiento del traje, un incidente que inspiró la regla de Edna Mode contra las capas en el universo de los Increíbles. ¿Quién fue Plasmabolt? Plasmabolt, una super la cual estuvo en el equipo Los Fantasmics, donde su rol táctico era ejecutar ataques físicos directos. En su vida cotidiana, se ocultaba como guardabosques, manteniendo una estricta separación entre su identidad heroica y civil. Su archivo de audio en la NSA fue borrado accidentalmente por su aura electromagnética, y solo aparece en el disco bonus de la película y en el videojuego de Lego de los Increíbles. Su personalidad reflejaba una obsesión profunda por la naturaleza y el aire libre, lo que la hacía apasionada y dedicada a preservar su anonimato en entornos salvajes. Sus poderes eran electromagnéticos, emitía ondas de plasma capturando energía en las antenas de su traje y liberándola desde sus manos para ataques devastadores. Volaba gracias a alas de fibra dacrónica de alta tensión reforzada con acrilio, con agilidad y durabilidad sobrehumanas que la convertían en una combatiente aérea formidable. A diferencia de sus compañeros caídos, el destino de Plasmabolt es un misterio. No se confirma su muerte en la Operación Cronos de Síndrome, posicionándola como la única superhéroe de la era dorada cuyo fin permanece desconocido en el universo de los Increíbles. La historia de Elastigirl. Elastigirl, conocida como Ellen Parr, esposa de Mr. Increíble. Antes de casarse con él, fue una super, bastante importante en los días de gloria de los supers. Tras la prohibición de superhéroes, se retiró para criar a sus hijos, pero regresó valientemente para vencer al Omnidroid y, en Los Increíbles 2, fue parte importante para restaurar la legalidad de los supers. Sus poderes de elasticidad le permiten estirar, deformar y moldear su cuerpo a voluntad, desde formar puentes hasta convertirse en paracaídas. Su flexibilidad la hace ágil en combate, con fuerza y resistencia mejoradas, aunque depende de su entorno para maximizar sus habilidades. A diferencia de muchos supers, Elastigirl no fue encontrada por Síndrome para la Operación Cronos, pero aún así ayudó en la batalla final contra el Omnidroid. El mejor super de todos. De todos los videos anteriores hablando de los supers, ansiaba hablar de este super, ya que es mi super favorito y estoy seguro que el de muchos también. Frozone, cuyo nombre real es Lucio Best, es un icónico superhéroe de los Increíbles, mejor amigo de Mr. Incredible y padrino en su boda con Elastigirl. Tras la prohibición de los supers, mantuvo un perfil bajo, pero regresó para ayudar a la familia para vencer al Omnidroid. Su personalidad es muy carismática y despreocupada, con un humor agudo que alivia momentos muy tensos. Sus poderes se centran en la manipulación del hielo, crea hielo y nieve desde la humedad ambiental, formando estructuras, proyectiles o superficies para deslizarse a gran velocidad, y sabemos que tiene un dominio super alto de sus poderes. Esto lo sabemos gracias a su archivo NSA y por las películas donde literalmente cada que aparece notará de derramar aura. Y gracias a diálogos de la película parece ser que el primer Omnidroid al que se enfrenta Mr. Increíble era para Frozono. Aunque como fanboy del Pongan Bachata, puedo decir que no podría derrotar al Omnidroid, y sería otra víctima del plan Cronos. Y dime, ¿quieres que pongan bachata? Hablemos de Mr. Increíble. Mr. Increíble, cuyo nombre real es Bob Parr, siendo el super con las estadísticas más equilibradas a comparación de sus otros compañeros super, se convirtió en un héroe legendario, recibiendo premios como Superhéroe del Año y la Medalla de Honor Civil por actos como detener un tren descarrilado y rescatar un autobús escolar, siendo uno de los mayores exponentes de los supers. Casado con Elastigirl y padre de 3 hijos, anhelando la acción, regresó en secreto, enfrentando al villano Síndrome y su Omnidroid, y en la secuela, apoyó la legalización de los supers mientras lidiaba con la paternidad. Sus poderes incluyen fuerza sobrehumana, siendo
siendo capaz de levantar 66 toneladas al mover locomotoras, en su peor momento en cuanto a estado físico y en su mejor momento pudiendo levantar 48.000 toneladas, también siendo casi invulnerable, pudiendo aguantar 100.000 voltios, aunque puede ser herido por metales. Aún así siendo considerado por muchos el mejor super de todos, ya que aunque no vimos sus mayores hazañas, dejándonos con las ganas de ver más de él en su prime. ¿Y a ti te gustaría ver más de este super en su prime? La historia de Síndrome. De niño, Body Pan soñaba con ser el ayudante de su héroe favorito, Mr. Increíble. Pero cuando este lo rechazó, algo dentro de él se rompió. La admiración se convirtió en odio, y nació Síndrome. Años después, usó su inteligencia para crear tecnología capaz de destruir héroes reales. Su meta, eliminar a los superhumanos y convertirse en el único héroe del mundo. Pero su obsesión lo llevó a la ruina. En su intento por secuestrar al hijo de Mr. Increíble, el destino no alcanzó, y terminó siendo víctima de su propio invento. Síndrome no fue vencido por un héroe, sino por su propio ego. Un recordatorio de que el verdadero poder no está en la fama, sino en el corazón. Además que quisiera decir que como ya terminamos de hablar de todos los supers de los Increíbles, comenzará una nueva sección en Cuéntame, en la cual hablaremos de distintos villanos, de múltiples películas, sección la cual se llamará La Biblioteca de Villanos.